iniciar con lo que es la evaluación del hombro. Para ello vamos a ver la posición, vamos a ver la simetría de ambos hombros. También tenemos que inspeccionar que no haya aumento de volumen, deformidades o enrojecimiento. En cuanto a la palpación, vamos a ver la temperatura, también vamos a ver los derrames articulares o también los ruidos articulares. Y para ello tenemos que acompañar del movimiento, los movimientos como flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Evaluar las maniobras semiológicas como el signo o el test de NER. Para ello vamos a llevar en flexión pasiva con rotación interna hasta un ángulo de 180. ¿Te duele? Sí. Entonces, si hay dolor, eso indica que el signo de NER es positivo, dándonos el signo de lo que es el síndrome de Imbert. Y el siguiente vamos a tener lo que es el test de Jock, que vamos a llevar el brazo en abducción de 90 grados y vamos a hacer con rotación interna, donde que el pulgar va a estar hacia abajo, rotación interna. Y lo que voy a hacer es resistencia. Si hay debilidad y dolor, yo positivo. Para ello, ya nos va a dar que hay una lesión en el manguito rotador. El test de Applet. Para ello vamos a tratar de alcanzar con la mano para arriba y también por abajo la escápula. Vamos a iniciar con la mano derecha y que va a tratar de alcanzar la escápula izquierda. ¿Okay? ¿Hay dolor? Sí. Ya, sí hay dolor. Entonces nos indica que es un Applet positivo. Ahora con la parte inferior trata de alcanzar la escápula derecha. ¿Hay dolor? Entonces, si en caso que hay dolor, nos indica que es Applet positivo, por lo tanto hay una restricción funcional o una capsulitis. A continuación vamos a evaluar el codo. Entonces, en el codo igualmente tenemos que inspeccionar si hay aumento de volumen, también tenemos que inspeccionar si hay deformidad, si hay enrojecimiento. En cuanto a la palpación, tenemos que ver la temperatura, si hay derrame articular o ruidos articulares, y esto con el movimiento, como flexión, extensión, pronación y supinación. El test de Cosell. Para ello tengo que localizar el epicóndilo lateral del codo y voy a hacer el codo en flexión con extensión de la muñeca contra resistencia. ¿Hay dolor? Sí. Entonces, si en caso que hay dolor, es Cosell positivo, por lo tanto nos va a indicar epicondilitis lateral. Para el test de Milk vamos a también igual localizar el epicóndilo lateral con extensión pasiva del brazo hacia atrás. ¿Hay dolor? Sí. Entonces nos indica también que es un test de Milk positivo, por lo tanto hay un epicondilitis lateral. Ahora vamos a evaluar la muñeca. Para ello vamos a hacer lo que es el test de Paley, donde que vamos a flexionar la muñeca y vamos a hacerlo una resistencia de ambas fuerte por 60 segundos. Si en caso que presenta una parestesia, lo que nos va a indicar es el síndrome de túnel carpiano positivo. Vamos a evaluar el test de Finkelstein. Para ello vamos a flexionar lo que es el pulgar y encima de ello hacemos como un puño, los demás dedos, y flexionamos la muñeca. Si hay dolor, entonces nos indica que es el test de Finkel positivo, que nos va a indicar lo que es el síndrome de Kerabin positivo. Para evaluar la rodilla, vamos a ver primero en la inspección. Tenemos que ver lo que es aumento de volumen, deformidades, enrojecimiento y también si hay también lo que es la simetría de la rodilla. En cuanto a la palpación, tenemos que evaluar lo que es la temperatura, también derrames articulares, lo que son ruidos articulares. En los movimientos vamos a evaluar lo que es la flexión, extensión y también tenemos que ver ligamentos y los meniscos. El test de Lachman, para lo cual tenemos que traccionar
la tibia con la rodilla a 20 grados. Si hay un movimiento excesivo, nos indica una ruptura del ligamento cruzado anterior. Vamos con el cajón anterior y posterior, para lo cual tenemos que traccionar o empujar la tibia con la rodilla traccionada. Si hay desplazamiento, nos indica que es una lesión del ligamento cruzado anterior o la lesión del ligamento cruzado posterior. Bueno, ahora vamos a proceder a evaluar el pie y el tobillo, para lo cual en la inspección tenemos que valorar la postura, la simetría, el aumento de volumen, el enrojecimiento y si hay posibles deformidades. En cuanto a la palpación, también tenemos que ver la temperatura, los puntos dolorosos, la crepitación y derrames que pueda existir. Ahora vamos a evaluar los movimientos del pie y tobillo, para lo cual tenemos que realizar la dorsiflexión y la flexión plantar, la inversión y la eversión. Vamos a realizar la maniobra del test de Thompson, que consiste en comprimir la pantorrilla con el pie relajado. Si hay ausencia de flexión plantar, nos indica una ruptura del tendón de Aquiles. Vamos a evaluar lo que es la columna cervical, para lo cual vamos a utilizar la maniobra de Spurling, que consiste en la extensión cervical, en la flexión lateral y la presión axial. Si el paciente presenta dolor irradiado o parestesia en el brazo, nos sugiere que existe una compresión de la raíz nerviosa cervical. Vamos a evaluar la columna dorsal, para lo cual vamos a inspeccionar la cifosis. La técnica es observar el perfil dorsal y si hay un aumento nos sugiere que el paciente tiene osteoporosis o espondilitis anquilosante. En la palpación de la apófisis espinosas vamos a realizar la presión sobre las vértebras dorsales y si hay un dolor localizado nos sugiere que existe una fractura o una espondilitis. Luego en la percusión vertebral tenemos que realizar golpes suaves sobre la columna y si presenta dolor el paciente, significa que hay una compresión vertebral. También vamos a evaluar la movilidad de la columna dorsal mediante la expansión torácica, la rotación del tronco hacia derecha e izquierda y la flexión lateral, tanto derecha e izquierda. Vamos a evaluar la columna lumbar, para lo cual vamos a utilizar el test de Lasague, que consiste en elevación de la pierna extendida y si hay dolor irradiado en sacro y pierna, nos hace referencia a que existe una lesión de la ciática o existe una hernia discal. El test de Bragg consiste en la elevación de la pierna extendida más dorsiflexión de pie. Si hay un aumento de dolor, nos hace referencia a que existe una radiculopatía. Bien, vamos a evaluar lo que son las articulaciones sacroiliacas, para lo cual vamos a utilizar el test de Patrick o Faber, que consiste en la flexión, abducción y rotación externa de cadera. Si existe dolor en sacroiliaca, significa que el paciente tiene una sacroilitis.